Estamos comenzando el otro lado del balón, con muchísimo gusto, transmitiendo a ustedes este programa que hemos dedicado a las 12 décadas que ya el fútbol organizado lleva practicándose en nuestro país, y vamos a entrar a una etapa revolucionaria, tanto en el contexto social, económico y político de nuestro país, como en el de la práctica del balompié. Y qué mejor que tener al historiador del fútbol mexicano, que también se ha metido de lleno estos temas de estos tiempos en nuestro país y que nos va a dar este marco social e histórico, Carlitos Calderón Cardoso, para hablarnos de esta revolución también futbolística. Mi Charlie, ¿cómo estás? Buenos días. Enrique, buenos días, amigos, buenos días aquí en el otro lado del balón. Pues sí, ¿qué te parece si comenzamos un poquito atrás para saber por qué estalla en gran parte la Revolución Mexicana y cómo le afecta a nuestro balompié? Y pues bueno, en 1906, en el sur y en el norte del país, se organizan dos huelgas obreras que son muy importantes, son el antecedente inmediato de lo que ocurriría pocos años después, y son las huelgas de Río Blanco y Cananea. Uh-huh. Son lugares donde pues, las condiciones de trabajo son pésimas, las condiciones económicas lo mismo, en lo personal, los obreros son prácticamente esclavos y poquito menos que eso a veces, y esto es algo que soportaban y deciden pedir aumentos, cada una de los obreros en sus respectivos sitios, por su lado no es algo que se hubieran puesto a lo mejor de acuerdo, pero estas huelgas son reprimidas feamente por el gobierno. Está muy mal porque los obreros tratan de pedir que el gobierno intervenga, pero para que se realicen las huelgas, y la mano del gobierno lo que hizo fue favorecer a los dueños, las declara inexistentes, presta los batallones y el cuerpo de la famosa policía rural, que acaba con los dos movimientos, así terriblemente. Hay muertos, hay gente despedida, hay personas en la cárcel, y los diarios del país pues estaban prácticamente copados por el gobierno, pues callan las matanzas, son pocos diarios los que hablan sobre lo que ocurre en Río Blanco y en Cananea, pero pues los hechos así van llegando como de boca en boca a la población, y se empieza a escuchar así, pues estas que fueron verdaderas matanzas. Entonces, pues son mágicos que horrorizaron a la gente, y hay personajes como el mismo Madero, que cuando en 1908 Porfirio Díaz dice que ya está el país apto para ser gobernado por otra persona, pues Uh-huh. lanza su candidatura. Ya sabemos la historia, es encarcelado un tiempo, huye, regresa a nuestro país, es candidato a la presidencia, viene el famoso plan de San Luis, de que el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde estalla la revolución. Obviamente no es de que todo el país haya estallado la revolución en ese momento, pero pues ahí comienza todo, ¿no? Y se va haciendo como una bola que va dándose por todos lados del país, y pues esto perjudica pues terriblemente al fútbol de nuestro país, porque pues hacia 1910 pues ya hay tres equipos, el Reforma, el British y el Pachuca. Hay un cuarto que entraría, que es el México, que ahorita vamos a hablar ya de esa temporada, pero pues son momentos muy difíciles, pero aún así el torneo no deja de llevarse a cabo, que eso es algo muy loable, porque pues hay otros deportes que ya no siguen, y en particular el fútbol mexicano no para ni con la revolución. Oye, Carlitos, aquí, por ejemplo, principalmente en Río Blanco, pues está en la zona cercana a Orizaba, y bueno, el fútbol ahí ya empezaba también a tener un brote, no solo con el Orizaba, que fue campeón en la primera temporada, sino con los trabajadores de la misma región, que posiblemente incluso alguno de las víctimas de esta matanza pudo haber sido un practicante en aquel entonces del juego. Y en Guadalajara, en ese mismo 1906, ya se estaba fundando el primer equipo que le daría vida al Club Guadalajara precisamente. Vamos, el fútbol ya estaba tocando la puerta de las clases sociales trabajadoras para ese instante. Sí, ya estaba tocando, y fíjate lo que son las cosas con la revolución y con el estallido ya de la revolución de 1910, pues esto ayuda
a que futbolistas mexicanos ya ingresen, porque estamos hablando de que antes que esto eran jugadores prácticamente ingleses, algunos con apellido ya español, pero o hijos de ingleses o que tenían que ver con los ingleses directamente, pero a partir del 10, por ejemplo, se crea este Club México Ujú. de San Pedro de los Pinos, que está compuesto por mexicanos y por hijos de españoles, pero ya no por ingleses, que eso es fundamental, es como este cambio, esta revolución, pues ya termina o comienza más bien por mandar a los ingleses hacia atrás y algo que la Primera Guerra Mundial terminaría por hacerlo, de que los ingleses se van retirando, van en retirada, ya de una del fútbol, ya dejaron puesto todas las bases, pero comienzan a llegar los mexicanos y los españoles, ¿no? Sí, y aquí en el México, Jorge Gómez de Parada juega un papel fundamental porque es prácticamente el patrocinador, no le podemos llamar dueño, pero sí es el que pone los terrenos de aledaños a su propiedad para poder entrenar, pone los dineros tal vez para los uniformes. Hay una camaradería muy particular en el México, no sé si compartas lo mismo conmigo, pero las fotografías del México de esa época hablan de esa camaradería ya precisamente tú lo dices, de mexicanos de la comunidad española que también se está juntando en el fútbol, están hasta los perros posando en las fotos de grupo y eso es interesante ver, ¿no? Sí, ahí está metido ABC, Cuellar, está metido Alfredo B. Cuellar Escopeta, es un personaje interesantísimo, ¿no, Carlos? El famoso ABC. y que lo hemos dejado de lado muchas veces, pero pues hay que rastrear también porque él apoyó mucho después la Liga Spalding, apoyó mucho el fútbol, digamos, no de primera línea, pero también de primera línea. Si el mismo Peta, aquel cronista legendario, González Copeta, está también metido ahí en el México, habrá sido jugador, después árbitro, después directivo, pero ahí está metido también. Y pues ya esta temporada 1910-1911 se juega con 4 equipos. El Ujú. Reforma se corona por tercera ocasión seguida y otra vez sin sufrir derrotas. Gana 4 de sus 5 compromisos, pues, decimos son 4 equipos, se juega a ida y vuelta, aunque cabe mencionar que no se encuentra, se juega uno de los partidos, el Reforma contra el Pachuca, porque ya era intrascendente y no se quiso viajar a jugar este partido, ¿no? Ya no tenía caso porque, pues bueno, el Reforma Athletic Club con 5 partidos Ujú. ya tiene 9 puntos, el Pachuca, que era su más cercano perseguidor, con los mismos 5 partidos tenía 5 puntos, ya no lo alcanzaba, y el British Popo, que es una combinación de los jugadores que dejó el Popo Club y el British, lo que queda del equipo, pues se unen y también tiene 5 puntos. Y luego el México, este equipo novedoso con mexicanos españoles, pues termina en último lugar con 4 puntos. Oye, y fíjate, aquí el campeonato de goleo también es pobre, ¿no? Con 2 goles salen empatados 2 jugadores, Charles Botlin del Reforma y Alfred C. Kroll del Pachuca. Y si ves la tabla de diferencia de los goles, pues el Reforma tiene una diferencia de +10, anotó 13 y recibió 3. Y uno de estos campeones de goleo, pues es de este equipo. Mismo caso con Pachuca, anota 10 goles, recibe 6, pues quiere decir que había rotación para anotar goles y que por lo menos en estos 2 equipos que lideraron el torneo, pues con 2 goles salió la cuota muy baja, ¿no? Sí, que aquí tenemos un problema que nosotros tenemos que ir buscando. Por ejemplo, hay partidos donde no te encuentras los goleadores, quienes anotaron. Entonces, podría ser que este goleo individual cambie. Ujú. Eh, las crónicas eran los campeones de goleo, pero pues a lo mejor hubo más anotaciones por parte de ellos, a lo mejor no. Hay que seguir rastreando, hay poca información de los diarios. Muchos de ellos consignan el marcador, pero no los anotadores, ¿no? Sí, y bueno, y con la estadística es incongruente porque este tipo de fútbol generalmente anotaba el puntero, el que era el encargado de anotar los goles, no había esa dinámica que conocemos el día de hoy, ¿no? Sí. Y bueno, para concluir esta temporada hay un dato. Ujú.
el British, que se había coronado en 1907-1908, Uh-huh. solo puede ganar un partido de sus siguientes 14 juegos. Y esto fue al Pachuca 1-0 en esta temporada. ¿Seguiría ahí Percy Clifford con ellos o ya estaba con el Reforma en esta temporada? Con el Reforma, a parecer ya. Muy bien. Luego nos vamos al siguiente año, 1911, 1912, ya la bola completamente haciéndose más gorda y armando la revolución en nuestro país. Y bueno, el Reforma pues sigue siendo el poderosísimo equipo, ¿no? Sí, el Reforma con Phillips a la cabeza de nuevo, suma su cuarto campeonato consecutivo, otra vez con muy buen eh, tino de no ser vencido, ser un equipo prácticamente invencible, eh, vuelve a mostrarse superior al British, al Pachuca, suma un triunfo y un empate en sus dos choques ante estos. Este es el sexto y último título del Reforma, es Uh-huh. lo que veníamos manejando, que el equipo pues ya iba en retirada, muchos de los jugadores ya no están presentes, algunos por ahí quedan, pero pues bueno, de estos títulos, en estos 6 que estuvieron presentes de la década anterior y en estos que le corresponde, pues Blackmore y Butlin son los que están ahí a la cabeza de ellos porque están presentes en los 6 títulos. Sí, sí, están ahí presentes y son jugadores fundamentales de este Reforma Athletic Club. El campeón de goleo, un escocés del British, John Hogg, 3 anotaciones. Aquí, con la diferencia que hay de goles, es mucho más congruente, ¿no? El que haya ganado la competencia con 3 goles, tres equipos disputando el torneo, las diferencias, la máxima fue el +4 del Reforma, el British se fue en 0 porque le anotaron 5 y anotó 5 y el Pachuca con un -4. Entonces, por aquí Así podría es. ser que sí, ¿no? Y ahora es interesante que el Pachuca en último lugar, pero gana la Copa Tower Ajá. en esta temporada 11-12. Y pues el dato es que Pachuca protagonizó los 2 empates a 0 que se registraron en este certamen. Y, igual en su casa sin goles ante el Reforma y ante el British. Y ante el British. Y ahora viene una temporada que podríamos llamarle ya el parteaguas absoluto en la historia del fútbol nacional. La 1912-1913 da origen a uno de los equipos más legendarios que ha tenido nuestro fútbol, mi Charlie. Sí, este es interesante porque pues del equipo México salen 5 jugadores que hay una discrepancia ahí y deciden salirse del equipo y forman el Club España. Y este Club España pues comienza a romper eh, todo, ¿no? Este primer año le va mal, queda en último lugar de los 5, pero pues bueno, ahí está ya este equipo que marcaría esta década, ¿no? Esta década y la siguiente en gran parte. Y pues aquí hay también hay una cosa que el Robert nace y es Ujú. una conjunción de lo que quedaba del British y del mismo Popo, que ya habían jugado en la temporada anterior y que deciden pues cambiar ya de nombre, ¿no? Y le llaman Rovers y queda media tabla. Son 5 equipos los que participan. Oye, y aquí Ramón Lanza y Delio Bonet son los que encabezan la Fundación de la España, y es característico ver esa primera foto formal del Club España, vestidos con una camisa oscura y atravesado por una franja clara, ¿no? Sí, ellos aparte hacen un reglamento, tienen estatutos. El primer socio es Arias, que es muy importante porque Paco Arias era fundamental Francisco en los Arias, sí. siguientes años. Será fundamental no solamente como socio número 1, sino por todo lo que lograría como jugador y como técnico, ya hablaremos de él. Entonces, es algo interesante. Y pues bueno, en este año el campeón es el México, justamente. Ujú. El de voleo individual, Jorge Gómez de Parada con 5 tantos. Y el campeón de la Copa Tower es el Rovers. La tabla queda México, Pachuca, Rovers, Reforma y el Club España. Oye, aquí sí hay anécdota para recordarse por siempre, ¿no? Sí, aquí hay una de las anécdotas más interesantes.
porque resulta que el Pachuca en uno de sus partidos ya está en plena revolución y tienen que viajar a la Ciudad de México. Consiguen un camioncito de redilas, pero resulta que no caben todos los jugadores, solamente caben 10 y resulta que sacan unas pajitas para el que tenga la paja más pequeña, pues tenga que buscar otro medio para viajar. Y este es Fred Williams, un defensa del conjunto, y Alfred Kroll decide no dejarlo solo, y mientras el equipo se va 9 jugadores a la Ciudad de México, ellos dos logran conseguir unos caballos y enfilan rumbo a la ciudad, pero en el trayecto son detenidos por un grupo armado y pretende fusilarlos, piensa que son gringos, pues unos hablan en inglés medio, un español. Champurradón. Los ingleses tampoco no eran muy afectos a aprender el idioma, aunque vivieran aquí en México desde hace años. Los mexicanos como que no les creen mucho y entonces pues traen entre sus ropas pues, sus zapatos de fútbol, un balón por ahí y uno de los de estos zapatistas que eran, pues resulta que ya había visto jugar al fútbol en la Ciudad de México y pues les cree, se da cuenta que no son gringos, que son más bien ingleses que juegan fútbol, que son de la liga y pues los liberan más adelante, algunos kilómetros más adelante, eso sí, se quedan con sus caballos y los abandonan ahí en plena sierra y logran conseguir que los bajen en unas mulas al poblado más cercano, y ahí caminan y caminan hasta que llegan a cuenta Pachuca. Por esto llevan transcurridos días del partido y en la ciudad pues ya todos estaban preocupados por los dos jugadores, no sabían qué les había pasado y Williams llega desfallecido, ya con miedo, jurando que jamás volverá a viajar de esa forma y Kroll con la sonrisa en los labios pregunta a sus compañeros, ¿ganamos o perdimos? ¿Y qué fue? Digamos que fue el empate a 0 goles. Nos vamos a 1913, 1914. Ahora sí, el España empieza a decir, aquí estamos. Cuidado porque llegamos para quedarnos, ¿no? Sí, que además es increíble que en un año de 5 socios ya pasa a tener cientos y en 2 años a miles de socios. Es increíble porque se les cobraba un peso a cada uno de los socios mensuales y estaban dispuestos a hacerlo para tener un gran equipo y esto les ayudó no solo a tener grandes campos de juego, porque comienzan en un terreno muy pequeño, que ya le dedicamos un programa al España y a sus campos, pero van creciendo en todo este sentido, ¿no? Y apenas en su segundo torneo, luego de una carrera muy parejera con el Rovers, pues logran imponerse y son los campeones de liga, es el campeón de la España, en goleo individual Bernardo Rodríguez con 6 tantos del mismo Uh-huh. España y de la Copa Togo en México. Y en la clasificación queda España, Rovers, México, Reforma, Pachuca y el Amical francés que ya había entrado aquí también un equipo de la colonia francesa también quiso meterse a la liga y pues le toca pues, el último lugar, ¿no? Seguimos con un poquito de influencia inglesa, entran los mexicanos, entran los españoles y en esta temporada entran los franceses. Ya es una liga cosmopolita en ese sentido y se va poniendo interesante. Aquí, Carlitos, ¿te acuerdas? En esta etapa estaban por allá por Santa María la Ribera, los campos de la España, o ya estaban ahí en la Condesa, donde hoy es el Parque España. Ya les toca en la Condesa, es unos cuantos meses donde están en Santa María la Ribera, Uh-huh. pasan a la Condesa, que es este momento, y ahí se coronan. Y bueno, hay un dato que de los 8 goles, perdón, de los 12 goles que la España anota, 8 se los anota al Reforma, al que vence en ambos cotejos, 5-1 y 3-1, y en sus otros 6 juegos solo pudo anotar 4 goles. Pero Oye, con eso, pues ya termina con el Reforma, ¿no? Que era el jefe, el mandamás, y aquí lo humilla en 2 sí, partidos. fue significativo el tomar el lugar del equipo a vencer, el Reforma que venía con paso imbatible, el debut del España con un mal torneo y a partir de este 13
14, bueno, pues el España se convertiría en una verdadera aplanadora, porque pues al año siguiente, en 1914-1915, la volvieron a hacer. Sí, en este año solamente son 4 equipos, el Ujú. España, el Decano Pachuca, el Rovers y el México. Ya vemos que ya esta temporada el Reforma decide hacerse un lado para tratar de volverse a juntar con otros futbolistas mejores, porque ya no tenía equipo prácticamente. Ujú. El campeón de liga es el España, el campeón de goleo individual es Spain del Rovers y Bernardo Rodríguez y Francisco del Valle, estos 2 últimos del España, con 3 goles, y el campeón de la Copa Tower también es el España. Entonces, eso es el primer campeonísimo. Sí, tiene ya los dos títulos que se O están Reforma había manejando ganado las por la dos, Charlie. temporada. No, no recuerdo, pero creo que no, que no tocó. Hay que revisar un poquito, pero creo que es el España el que le toca en este momento. Y pues bueno, aquí en esta temporada también influyó mucho de que el dato sería de que el Reforma se hizo a un lado porque se le van todavía más jugadores por el inicio de la guerra en Europa y Ujú. varios de ellos marchan, ¿no? Inclusive algunos regresan y otros ya no vuelven a tierras mexicanas porque mueren en plena guerra. Sí, fíjate, eso es uno de los asuntos importantes, el que ya no regresaron, incluso también en Real del Monte se hace mucho mención de eso, muchos obreros de Real del Monte pues regresaron al llamado de la madre patria, ¿no? Sí, y lamentablemente, la mayoría de ellos muere porque los que quedan vivos regresan a nuestro país, algunos todavía a jugar, otros ya como directivos, otros como simples espectadores, pero a continuar sus labores en las minas. Pero pues es lamentable, pero pues dentro del fútbol mexicano esto va abriendo paso a nuevos jugadores ya de apellidos más latinos, ¿no? Sí, 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 ya el año que vamos a entrar ahora, en 1915, 1916, Carlitos, pues ya Lázaro Ibarreche ya es la figura del torneo. ¿Y qué creen que pasó? Pues sí, que el España pues lo volvió a ganar por tercera vez consecutiva, ¿no? Y aquí hay que hacer mención que ya, que habíamos dicho, Francisco Arias, el socio número 1, Ujú. es entrenador y jugador y conquista el tricampeonato, como bien decías, ya 3 campeonatos seguidos, con una marca impresionante, gana 7 de sus 10 partidos, solo deja escapar puntos al registrar empates frente al Deportivo Español y Pachuca, y una sola derrota, y como bien dice, el goleo individual de Ibarreche con 7 tantos, un goleador nato con una pierna derecha muy potente. Y la Copa Tower la gana El El Roberts. Rovers que trata de mantenerse ahí, ya no lo hizo por mucho tiempo, pero bueno, ahí está. Y la clasificación queda España en primer lugar con 16 puntos, el Pachuca con 13, el Juniors, bueno, el Pachuca se sigue defendiendo, ¿no? El Ujú. equipo decano del fútbol mexicano sigue defendiendo. El Juniors con 12, Rovers con 10, México 7 y el Deportivo Español con 2. Hay que hacer mención también aquí que el Juniors ya había tratado de entrar el torneo anterior, pero finalmente no pudo por algunas cuestiones y este año sí lo hace y pues ya está aquí en la liga, ¿no? Este Juniors hay que mencionar que tuvo su sede por ahí por la Condesa, incluso hace poquito acaban creo que derribar la última sede que tuvo, que creo que fue incluso la primera, Charlie, de este club atlético, que terminó siendo un club de natación porque se fueron retirando canchas de tenis y demás instalaciones que tenían. Y por parte del Deportivo Español, este equipo que nace también de una decisión del Club España, pues viene a ser el padre del Asturias, ¿no? Así es, mira, yo no sabía que iban tirado el Juniors, todavía hace un año y medio yo lo visité porque además estaba eh, aunque todo era muy moderno, por decir Ujú. moderno de hace 20 años, 30 años, pero todavía se mantenía la entrada principal por uno de los costados tuvo muchos problemas en el Juniors, por ejemplo, llegó a entrenar tenis, pues algunos
principales tenistas después que fueron famosos en el Club Chapultepec, como el mismo Pelón Osuna, llegó a entrenar ahí, ¿no? Pues, grandes personajes. O sea, el Juniors era de los pocos clubes que quedaban. No sé, ¿ya lo tiraron entonces? ¿Ya Yo desapareció el tenía, Juniors? tenía la información de que ya habían autorizado, déjame buscarlo. Y por lo pronto, Charlie, te puedo confirmar que el Reforma sí es el primer campeonísimo, porque sí ganó la Tower y ganó la Liga, y como pilón también ganó Jorge Gómez de Parada el campeonato en esa ocasión, que fue en la temporada 1908-1909. Déjame buscar lo Ah, y del también se llevaron Juniors. la Covadonga. La Covadonga empieza ahí, ¿verdad? ¿Qué es la competencia de la Copa Tower esta? Se llevan la Tower. Entonces, bueno, sí, es que el primer campeonísimo. Y pues bueno, hay que averiguar esto del Junior, porque también lo que había con problemas del Junior es que llegó un presidente hace 2 o 3, este ya es como un chisme, pero hace como 2 años llegó un presidente. Tú sabes que ahí cada cierto tiempo van cambiando. Resulta que había muchos socios, Sí. que había como 3 tipos de socios. Unos que eran los originales, que fueron muriendo, fueron a los hijos los títulos, y los originales que seguían vivos no pagaban cuota, los hijos ya pagaban cuota, y los nuevos obviamente una cuota mayor, pero llegó como presidente un tipejo, no podemos llamarlo de otra forma, que les lavó el coco a los viejos socios y decidió cambiarles sus títulos. Les dijo que les iba a cambiar los títulos para que tuvieran títulos nuevos, y al cambiar los títulos nuevos, estos prescribían, algo que no ocurría con los anteriores, y lo que buscaba era vender justamente los terrenos donde estaba el Juniors y desaparecer el equipo, aduciendo que ya no se lograba recaudar lo necesario para mantenerlo en pie, cuando era totalmente falso, cuando el club seguía aportando, cuando los socios seguían aportando, y fue liquidando inclusive a los trabajadores más viejos para ya no pagarles hacia el final. Respondía, por cualquier motivo los despedía. Recuerdo el caso de un trabajador ahí que tenía más de 40 años, una persona que se dedicaba a la SEP, que estaba en los vestidores de los hombres, y al cual le inventaron alguna tontería de un robo para despedirlo y no pagarle, y así se fueron deshaciendo. Entonces, no me extrañaría que tengas razón en el que el club haya desaparecido si este tipo logró su cometido. Espero que no, porque pues, es un club añejo, donde inclusive varios de los jugadores del América también estuvieron ahí presentes. Mira, aquí la última información es que siguen en pleito. Precisamente un grupo inmobiliario quería hacer un edificio de departamentos de lujo ahí en los límites de la Condesa y la Escandón. Y sí, sigue en pleito. La última actividad es que en el sismo del 2017 se dejó de utilizar al club para la práctica deportiva porque se convirtió en un albergue para damnificados. Entonces, esta situación pues seguirá en pleito, porque esta mafia constructora que se ha apoderado de la Ciudad de México, pues no va a dar su brazo a torcer, ¿eh? Sí, es un grupo, como bien dices, de mafiosos de la construcción, que por malas formas se haya apropiado de muchos terrenos. Y pues este fue el caso. Al ser el presidente del club y al hacer que firmaran diferentes socios los nuevos registros, él quedó pues, prácticamente como dueño de los terrenos, algo que no debe de ser, y que obviamente los socios lo siguen peleando, pero es muy complicado, ¿no? Sí, muy complicado. Un club que, como bien lo dices, entonces es el original. Desde 1906 está ahí en esos terrenos. Nos vamos a la temporada 1916-1917. Hay que recordarles a todos ustedes, amigos, que estos torneos se jugaban en la parte final del año, por ahí de noviembre, octubre, y terminaban en enero, porque se buscaba evitar a toda costa dos elementos climatológicos, el sol y la lluvia. Entonces, esta temporada 1916-1917, pues aparece una representación extranjera más de un equipo muy particular que también trae atrás una importante marca cervecera, y nos referimos al Germania, mi Charlie. Sí, aquí aparece el Germania, que también es
club que nace con Schulz a la cabeza, que busca representar a la colonia alemana y no solo eso, sino que busca desde un principio jugadores que den un aporte porque quiere ser grande. Lamentablemente, pues fue dando tumbos, tuvo momentos buenos, inclusive probé al técnico de la selección nacional hasta el Mundial del 30, pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante. Y aquí vuelve a ganar el España, precisamente solamente pierde un partido y es contra el Germania, suma su cuarta conquista consecutiva, segunda con Paco Arias al timón. España tiene un paso perfecto en su casa, gana sus 5 partidos, pero de visitante solamente pudo ganar uno de los 5 juegos que disputa. Y en el goleo individual, nuevamente, Ibarreche, Lázaro Ibarreche, con 6 tantos, es el campeón de goleo. Y la Copa Togo es de nuevo para el España. Aquí hay que hacer la acotación que los hermanos Arechederra, y que además ya tienen que ver, ahorita hablaremos de ellos, pues ellos logran también crear una nueva copa, que al final la mencionaremos, pero pues es porque como el España está ganando, pues esta nueva copa es el que tenga 3 títulos consecutivos se la lleva, ¿no? Y obviamente se la llevaron ellos. Oye, y aquí, bueno, el desparpajo de la estructura monstruosa de la España, pues se da el lujo de mandar un equipo B a competir en la liga. Les dio para armar 2 conjuntos. Estamos hablando que hace 3, 4 torneos había equipos que no se completaban y ya para 1916, 1917, el España se da el lujo de meter 2 equipos a la competencia. 2 y podríamos decir que 3 porque está el Deportivo Español que sale de ahí, ¿no? Sí, sí, sí. En parte. Sí, está el Español, el Pachuca es el decano que sigue ahí, el Germania, el México, el Deportivo Español y el España B, que después cambiará el nombre, pero es el España B, porque sí, como tienen ya tantos jugadores, no hay que olvidar, y ya lo platicamos en su momento, que el España tiene equipos en cada barrio de la Ciudad de México. Sí. En cada barrio, en cada colonia hay equipos, ocupan los terrenos baldíos como campos de juego y las tiendas de conveniencia, todas estas pequeñas empresas cuyos dueños son españoles, aportan dinero para estos equipos de barrio y todos ellos van aportando a su vez jugadores al club. De ahí saldrían elementos como el Tití García y otros tantos, ¿no? Y bueno, aquí el dato es que el España B queda en el sótano de la clasificación, aunque al menos logró celebrar 2 triunfos a costa del Deportivo Español, uno que ganándole 2-0 y del Germania 2-0. Y otra vez el Junior se inscribe en el torneo, pero como abandona el mismo, todos sus partidos fueron anulados al final. Oye, y en el caso del Germania, la cervecería central, por lo menos se les prestaba su campo para disputar los partidos allá por Nonualco, por donde ahora está Tlatelolco, por ahí estaba la cervecería central, que junto con la cervecería México y Toluca, pues fueron los 2 grandes introductores de esta bebida a nuestro país, ¿no? Sí, el Germania tuvo 2 campos, primero tuvo ese, después otro, que ahorita no recuerdo exactamente las calles, luego se las doy, pero ahí hay una horrera, una bodega horrera actualmente, y pues hay que seguir lo que hemos dicho también, dónde estaban los campos de fútbol que hay actualmente, y algún día se los mostraremos en fotografías, en video, para hacer un recuento de estos lugares donde se jugó el fútbol mexicano. Sí, el Deportivo Español estaba jugando en el campo Alianza, ¿no? Que estaba ahí en Paseo de la Reforma, que acabó siendo uno de los Parques España, ¿no? El Parque Alianza acabó siendo un parque, primero un parque Asturias, Ajá. Que estuvo con el España de Paseo de la Reforma. Ajá. El de Paseo de la Reforma es donde se jugó después el torneo del Centenario, mientras el Alianza estaba más cercano hacia la casa de Carranza, sí lo has dicho. Carranza. Tienes razón. Sí, eran los terrenos diferentes, y ese campo se llegó a clausurar y se volvió a abrir después, ¿no? Oye, en esta época ya pues empiezan los equipos a nacer, ya nace
el América, en Guadalajara nace el Atlas, en el 17 nace el Toluca. Bueno, en Atlante seguirán dando fechas que todavía no aterrizan, pero es época de nacimientos de equipos, aunque todavía no los vamos a ver participar en los torneos venideros, como es la temporada 1917-1918, donde le entra el Pachuca a detener el paso imbatible del España, seguramente, y aquí lo platicarás tú, pues por algunos berrinches del España, ¿no? Sí, aquí hay varias cosas. Bueno, como bien dices, el Pachuca suma su segundo campeonato, corta la supremacía de Leña, que había ganado los 4 anteriores, y en sus 8 partidos los de Hidalgo rota justamente con el España. El España hace su berrinche, se retira. El campeón de gol individual pues era el mismo España, que el mismo Lázaro Ibarchi con 6 tantos, aunque algunos decían pues, que se le tenía que haber quitado el título de goleo por su famoso berrinche. La Copa Tower había sido ganada por ellos. Y pues aquí es interesante, como dices, que entre el Junior, ya jugar bien formalmente, entre el América, que inclusive el primer partido que juega el América es justamente contra el Junior, y lo pierde 1-0. El México registra la mayor goleada del certamen al vencer 5-0 al América, y pues el América se ubica en el último lugar, que bueno que no había descenso en aquel momento, y el España y el Germania abandonan y sus partidos son anulados. Ahora, la cuestión es esa, sus partidos, como dijimos, son anulados de estos dos conjuntos, pero se respeta el goleo de Ibarreche. No sabemos por qué. Bueno, pues había mucho capital ya en juego ahí, ya estábamos entrando a que se dieron cuenta que el terreno de juego iba a ser importante en la captación de recursos. Sigue siendo una época amateur completamente, no profesional, aunque había dádivas y donaciones de la comunidad española en muchos sentidos, pero es aquí donde el España empieza a ver que puede haber negocio en la renta de los campos y en sacar dividendos de ahí, y eso costó muchos pleitos por parte de los equipos españoles, ¿no, Carlos? Sí, entre ellos mismos tenían problemas porque cada uno quería asegurar que su campo fuera utilizado para la liga y además que generara dinero por renta. Por ejemplo, si alguno jugaba en el campo de la España como y le tocaba ser el equipo que recibía, pues Uh-huh. querían toda la tajada completa. Y el campo, que también tenía razón, cobraba un porcentaje que era mayor cuando el equipo local que cuando era vista que les tocaba también un porcentaje a los equipos, ¿no? Y bueno, esta temporada del 18-19, que es a la que vamos a pasar, resulta que como habíamos dicho en la anterior, el América queda en último lugar, hay un problema serio entre los miembros, se necesitan Uh-huh. nuevos jugadores, y el profesor Senos, el entrenador del equipo, decide cambiarle el nombre pues, prácticamente ante el disgusto de los iniciadores, como el Uh-huh. mismo récord que no quería, pero bueno, terminaron aceptándolo, y le llaman el Unión, ¿no? Porque era la unión llegaban nuevos jugadores de nuevos colegios maristas, de otros colegios también, entonces eran muchos jóvenes de 16, 18, 19, 20 años, y dos temporadas seguidas pasa a ser el Centro Unión, 18, 19, 19, 20, y en esta pues no les va tan mal, quedan en segundo lugar, primer lugar y campeón el España, que regresó, que logra sumar 21 de los 24 puntos en disputa. El segundo lugar queda el Centro Unión o América, con 15, fíjate que hay una gran diferencia. Sí. Luego el Tigres, que es un equipo de la Ciudad de México, porque muchos preguntan qué es el Tigre actual, no tiene nada que ver con el Tigres de Nuevo León. En este famoso Tigres saldrían jugadores como el mismo Carreño, el Trompo Carreño, hay fotografías de él muy jovencito, obviamente no este año, pero fotos de Carreño jovencito años después. Luego el Pachuca, que sigue manteniéndose ahí en el cuarto lugar, el Germania, que también regresó en quinto, el España de Veracruz, es decir, que el otro España B pasa a ser
dicen que no quieren que haya una España B, y Ajá. se pasa a llamar España de Veracruz, que es lo mismo, la misma gata, pero revolcada, porque es España de Veracruz por aquí, y el Deportivo Español, ¿no? Que sigue ahí. Oye, este Tigres, igual que el Junior, hay que hacer mención de don Pablo Alexanderson, ¿no? Que fue uno también de los precursores de este deporte aquí en la Ciudad de México. Sí, que inclusive el mismo Junior, pues es prácticamente Tigres, es varios de los jugadores de este equipo se mantienen acá y es otro nombre, ¿no? Pero pues ahí va el equipo, el mismo O- conjunto. Oye, y el Centro Unión es uno de los colegios maristas, también echaron publicidad por ahí y años después, ya contaremos a su debido tiempo, pues el homicida del presidente Obregón, pues había participado en los equipos representativos de esa institución precisamente, del Centro Unión. Y jugó en el América, León Toral, hay fotografías de él donde está, como bien dices, en el Centro Unión, pero que también está junto con los demás jugadores del equipo con la playera del Centro Unión. No sé, y eso no he podido rastrear si jugó algún partido de la liga, pero Ujú. probablemente de los amistosos y de la Copa, yo creo que sí. Entonces, es un futbolista más y que obviamente la historia se ha encargado medio de ocultar por lo que sucedió, que fue el asesino de Álvaro Obregón, pero es un jugador de fútbol y que Charlie, la perteneció. historia del América del 59 para atrás no existe, no existe. No existe para la gente de Televisa, para los americanos. Sí. Oye, Carlitos, y vamos a entrar pues a la última, al último torneo de esta década, el 19-20, en donde, Este es pues, un torneo, este es un torneo ujú, que ha levantado una polémica impresionante. Vamos a decir por qué y después vemos ya el torneo como tal. perfecto. Muchos de los viejos periodistas, historiadores, consigna que el campeón fue el España, el Club España, inclusive está la alineación del equipo, todo lo que quieras. Ujú. Bueno, resulta que el Club España no jugó la liga. ¿No la jugó? Entonces, Este equipo, Club España, ahorita vamos por eso a abrir este paréntesis, el Club España tiene un partido amistoso contra el Atlas. La liga arranca con un partido, el ujú, España todavía no jugaba. Viene un partido amistoso ese mismo día contra el Atlas de Guadalajara y en este hubo una balacera, una persona muerta, el España, como se le critica que no tuvo las medidas para esto, es más, el partido no estaba autorizado, el partido amistoso, ujú. pues dice que entonces decide retirarse y sin haber jugado un solo partido de la liga, esto declaró, sin un solo partido, se retira y su filial de España y de Veracruz también se retira. Entonces, es esa jornada que había arrancado eh, sin ellos, se cuenta como jornada normal y viene después ya la liga con 7 equipos. Ujú. Inclusive hay pocos diarios que lo hablan y que la polémica se dio durante mucho tiempo porque hay directivos del mismo España que al finalizar la liga dijeron que regresaban siempre y cuando se les considerara campeones. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron partidos de exhibición contra mismos equipos de la liga y contra otros equipos de menor jerarquía y pues ganaron prácticamente todos sus partidos. Entonces ellos alegaban que ellos eran los campeones porque habían ganado, pero no ganaron en el torneo. En el torneo, inclusive están los partidos y un viejo conocido de nosotros, Ujú. Federico, que tiene su Twitter de el América 1916, que bien lo ubicas, Ujú. que estuvo con nosotros Federico Martínez, ya Federico también Martínez, de sí, Federico Guadalajara, él, sí, Martínez, sí, sí. él encontró datos, mira, también para hacer una acotación, la película, el periódico o revista de Arte y Sport no Ujú. estaba listo para
para poderlo ver en las páginas de la Hemeroteca Nacional. Y ya hace como un mes y medio, yo creo que poco más de un mes, ya aparece entre los diarios que han sido rescatados, digitalizados, y ya se pueden ver Arte y Sport. Esta revista de Arte y Sport consigna todos los partidos, o prácticamente todos los partidos de esta temporada, que ningún otro diario los tenía, o que los diarios que habíamos podido revisar no los tenían y solamente hacían mención de este pleito de la España, del Pachuca, y que inclusive yo tiendo a pensar que el Pachuca, molesto por la resolución de la liga posteriormente, es uno de los motivos por los que el Pachuca se retira de esta, ¿no? Y solamente va al torneo del Centenario. Inclusive, recordarles que el torneo del Centenario no juega el primer partido, él entra como decano ya en la segunda ronda, ¿no? Sí, sí, Pero sí. bueno, dicho todo esto, entonces ya tenemos los partidos, salvo 3 resultados, en el que el España y España-Veracruz se retiran, no juegan la liga, juegan 7 equipos, y Sí. durante el torneo, como el equipo Tigres pierde sus partidos, inclusive uno de ellos frente al Pachuca 6-0, decide también no asistir a sus últimos 3 encuentros y pierde por default. Entonces, el torneo, ¿por qué se toma en cuenta el Tigres, aunque haya perdido por default? Porque como ya había jugado y el Pachuca había anotado 6 goles y no se le quiere quitar méritos al equipo, entonces se toma y el equipo termina, la liga está con 7 conjuntos. Pachuca en primer lugar, con 11 puntos. El México con 9 puntos, que ahorita hablaremos de ese partido final. El Germania con 9, Asturias con 6, Unión con 4, que es el Centro Unión, o América, Deportivo Español con 2, y el Tigres en último lugar con, había el primer partido que había jugado el Tigres, lo empató, Lo empató. lo había empatado, entonces queda con un empate, 5 perdidos, 0 goles a favor, porque había sido empate 0, y 11 goles en contra y un punto, ¿no? Entonces así queda la tabla. Esta es la tabla oficial que estamos dando a conocer por primera vez, la tabla oficial ya como tal, con los puntos como debe haber sido consignado, y no con ese invento del España, que ni siquiera jugó un solo partido y que lo manejan muchos como campeón. Aquí está, el goleo individual es de Alfonso Ortiz con 4 tantos. La Copa Tower no se disputó y hubo también un motivo: el España no la cedió, no la quiso dar y no se disputó, ¿no? Pues se había quedado, hicieron su berrinche y esta se queda sin jugarse. Y bueno, ¿De qué color era el uniforme del España? ¿Amarillo y azul el o... de Tigres. El del España, porque estaba comportándose muy azul crema, mi Charlie. Por eso era tan odiado. Y además, después de todo esto, y cuando le quitan los puntos a Veracruz y los partidos, ya le querían quitar su golecito a Puligol de las Chivas. Bueno, pues ya vimos que hubo barbaridades peores hace 100 años. Pero fíjate que aquí se respetó por lo menos, Lo se del respetaron Tigres. los goles que habían anotado el Pachuca Tigres, Sí. y se le dio pérdida por default en los siguientes 1-0, ¿no? En esos 3 partidos que ya no se presentó a jugar. Y no se presenta a jugar por una cosa: después de ese 6-0, el mecenas del equipo Tigres decide retirarle su apoyo. Entonces el equipo, pues quedan los jugadores sin dinero para poder viajar a jugar, sin recursos y sin nada para poder jugar, para no presentarse, y varios de los jugadores, al retirarles el apoyo, que si bien el fútbol no era profesional, pero pues recibían una dádiva por sus encuentros, pues ya sin esto, pues deciden no presentarse, ¿no? Y el equipo Tigres entonces así pierde, y, y pues no hay más, ¿no? Pues se Entonces enojó don Pablo Alexanderson en ese se torneo. enojó exactamente, y ya no hay dinero ahí, el equipo no se presenta sus últimos 3, pero bueno, ahí está esto, y darle también a Federico el mérito que tiene de que pues, se dio cuenta que llevan subido la revista y fue viendo y sacando los resultados de estos encuentros. Yo me dediqué a sacar
la tabla ya con los resultados y con los resultados que no teníamos, que también uno se pierde por default, que son de 1-0, son 3 partidos. Y bueno, en la última jornada le toca jugar justamente al Pachuca con el México, en Ujú. Pachuca. En ese momento, ambos equipos con 9 puntos. Entonces, el que ganara era el campeón. Juegan en Pachuca y el Pachuca gana 2-0. Y con eso, con 11 puntos en su casa, logra ganar este campeonato que se le ha negado por mucho tiempo, aunque nosotros en el libro del Pachuca de los 100 años sí se lo dimos, se lo otorgamos porque pues ya habíamos visto que había muchas cosas con el España y que se había presentado y que no se había presentado, pero lo que queda claro es que no jugó ni un solo partido de la liga. Ni un solo partido España y su... y aquí ya entra el Asturias, que sería un equipo muy importante y antagónico también del España y de muchos otros. Y cerramos esta década con el análisis, Charlie. Se siguió jugando ahí sobre Paseo de la Reforma, ¿cierto? Ya donde está el Deportivo Chapultepec, el Club Reforma se había mudado para allá. El Campo Alianza estaba sobre Paseo de la Reforma. El Parque España, en su primera versión sobre Paseo de la Reforma, también estuvo ahí. Y bueno, no sé si Tigres sí haya jugado por ahí en el Escandón y la Condesa, o si tengas algún otro dato de si el Germania, que lo vas a investigar y nos los traes para el próximo programa, jugaba por ahí, y el México, ¿dónde jugaba? Sí, mira, el Pachuca tenía su campo, Ujú. el México, pues un momento cuando en 1919 se construye el nuevo Parque España, el que está empezando la reforma, pues se juega ahí, ya dijimos que el torneo centeno se va a jugar ahí, entonces el México intenta jugar, pero pues por los problemas que hay con el España, pues entonces también en su campo, en el de los terrenos de Gómez Parada juegan, el Germania, les diré ya bien exactamente dónde estaba, el Asturias y el Deportivo Español en el campo que sería Campo Alianza, lo mismo que el Unión también llegaría a jugar ahí, y el Tigres, pues no jugó ya más que sus 3 El primeros empate nada más. encuentros que se presentan, y ya no tiene mayor cabida, entonces pues no hay más ahí en cuanto a campos de juego, y pues nos queda más que decir, tal vez los jugadores de la década, Sí, como primero el dijimos, equipo de la el, década. El España. El equipo de la década es el España con todos sus berrinches porque tiene 5 títulos, el del 13-14, 14-15, 15-16, 16-7 y 18-19, ¿no? El jugador, pues está Ibarreche. El, mira, podríamos decir Ibarreche por los campeonatos de goleo, Ujú, pero yo metería también mi cuchara ahí un poquito. Paco Arias le da 3 títulos en la década como entrenador y ujú. participa en 4 como jugador. Entonces, Pues creo Paco que es de los Arias. personajes más importantes del España. Paco Arias. Y bueno, ahí también de los que ya no hemos hablado mucho, pero tengo que ver tanto en esta temporada como en la siguiente, pues los hermanos Rechederra, ¿no? Que Sí. es Antonio, Jaime, José María y Luciano. En esta temporada los que juegan más, pues es Antonio y Jaime. Por ahí José María y Luciano vendría para la siguiente década, pero son toda una dinastía del fútbol mexicano que le dieron a la España títulos, decían que eran unos caballeros en la cancha, ¿no? Crean lo que les decía hace rato, la famosa Copa Challenger, trofeo que ganaría aquel equipo que fuera capaz de ganar un tricampeonato de forma consecutiva o 5 de forma alternada y ellos lo logran con el España. Entonces, pues por ahí tenemos varios personajes importantes Sí, en se lo esta lleva década. todo el España. Y la anécdota, pues está entre el viaje del Pachuca, que es maravilloso en plena revolución, o los berrinches del España, pero yo me quedaría por romanticismo, y porque es ahí donde viene el parteaguas, pues ese viaje a caballo de Crowell con Williams, ¿no? Sí, que es muy buena la anécdota, además contada por el propio Crowley y que es muy significativa para ver lo que está ocurriendo en esta década. Oye, y en la prensa ya vemos ahora sí crónicas en español, ya vemos a los periódicos que también nacen, el Excelsior, el Universal, en esos momentos volteando a ver al fútbol. Sí, ya el Excelsior y el Universal pues nacen hacia el 16 y el 17,
Entonces, nos toca con ellos ya los últimos años, le van prestando cada vez más atención al fútbol, sobre todo ya en la década de los 20. Pero bueno, tenemos esta revista también de arte y sport del 19, que nace justo ese año, y que ya tenemos ahí a don Facundo, por ejemplo, escribiendo, ¿no? Que Ujú. es el que maneja estas crónicas fabulosas de toda la temporada. Entonces vamos teniendo personajes ya más importantes relacionados con los medios. Como bien dices, los periódicos ingleses siguen hablando del fútbol, pero cada vez menos y cada vez le van dando más espacios. Por ejemplo, está la revista Rojo Igualda de la colonia española, que también empieza a consignar Sí, sí, sí. partidos, muchas veces nada más los marcadores, pero ya podremos hablar también un poco más de toda la prensa mexicana que se va dando en estos años y en los siguientes. Oye, y ya para finalizar, ¿alguno de los caudillos revolucionarios o de los personajes importantes en esta época manifestó algún interés por el fútbol, que tú sepas? Pues más adelante tendremos, por ejemplo, para el torneo del centenario, pues, está muy metido ahí el obregonismo, Pero a aunque Álvaro Obregón le Obregón gustaba el béis, ¿no? directamente no decidió, le gustaba el béisbol, pero te digo, y aunque él no decide que se juegue el fútbol, pero bueno, hay personajes ahí muy interesantes, que no hay que quemarlo, hay que dejarlo para la próxima semana, pero se va dando un poco, ¿no? Pero Pero ni Villa ni pues de los Zapata fueron primeros pamboleros. revolucionarios, no que yo sepa, más bien tendríamos tal vez ahí que hablar de Lugo Verduzco, que después fue Ándale. gobernador y ¿Eh? que ya estaba ahí metido en el Pachuca y que también le toca a algunos de los próximos años, pero se va metiendo cada vez más a la política como toda su familia y hay tres generaciones de gobernadores, ¿no? Pero sí, sí, poco a poco se van metiendo. Ya hablaremos también en la siguiente década de personajes de la América que llegan a ser diputados, ¿no? Como este Benito Contreras y otros tantos más, pero ya Y, y son personajes de la vamos próxima a hablar década. del primer, o puede ser el primer jugador contratado expresamente para venirse a jugar a México, ¿eh? Podría ser la primera gran contratación bajo la reserva esta del esquema amateur, pero sí, este jugador que llega, y ya lo contaremos la próxima emisión, pues llega con un historial de seleccionado nacional y de jugador que ya tenía un porvenir importante en su país de origen. Jugó para un equipo que mencionamos en esta emisión, que vino a enriquecer el ámbito cosmopolita de nuestro torneo, Carlitos. Sí, ya tendremos varias cosas, los dejamos picados. Por el día de hoy creo que hemos terminado con esto y espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado mucho. Carlitos, pues muchísimas gracias. Yo ya no quiero decir nada porque seguimos encerrados, pero poco a poco ya hemos podido por lo menos abrir la puerta de la entrada de la casa. Carlitos, pues cuídate mucho y aquí seguiremos. Un abrazo, Enrique, un abrazo, amigos, y espero que hayan disfrutado este día el otro lado del balón. Muchísimas gracias y hasta la próxima.